Vamos a empezar con la plática de hoy. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿No? Nadie. Los que no estuvieron no se ponen nerviosos. Hablamos de la vida plena, de la vida abundante, porque hemos estado hablando de lo que Dios considera el tesoro. Hablamos primero de qué es el tesoro para nuestra vida y de qué considerábamos nosotros. A lo mejor hace tiempo que era el tesoro y tal vez ahora tenemos una perspectiva diferente de lo que es el tesoro, de lo que valoramos. Y la semana pasada estuvimos hablando de que en realidad la vida plena que el mundo nos presenta es muy diferente a la realidad que Dios quiere que vivamos. Y por eso hablamos de dar, porque la vida plena en Cristo Jesús es dar como Él se dio. Él se entregó primero y nos amó primero antes que nosotros lo amamos. Y ese es el ejemplo que tenemos, que debemos de dar antes de esperar recibir. Y vimos que era más bendecido dar que recibir. Y ahorita con lo que les hablé, se les estoy confirmando, es más bendecido dar que recibir. Y hablamos que finalmente todo en nuestra vida tiene que ser para agradar a Dios y pensando en el mayor tesoro que Dios espera de nosotros. Y ese mayor tesoro, como hemos estado repitiendo durante los últimos 3 domingos, ese mayor tesoro que Dios espera de nosotros es que Dios quiere caminar en intimidad con aquellos que lo aman y tener una amistad como la tuvo con Moisés y caminar junto con nosotros. Y al final de la semana pasada les comentaba yo que cuando caminamos en intimidad con Dios vas a ver cosas desde la perspectiva de Dios, porque vas a estar caminando con Él. Entonces vas a ver a la gente y no vas a ver a la gente como la veían tus ojos. Vas a empezar a ver a la gente como Dios los ve. Y entonces es cuando Dios va a tocar tu corazón para hacerle bendición a las personas. Es cuando Dios va a tocar tu corazón para dar el extra. Y si no el extra, para dar completamente. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de si todos queremos llegar a esa vida plena, todos queremos tener esa vida abundante, esa vida de intimidad con Dios. Pero esa vida no es posible si nosotros no tenemos una vida transformada con Dios. Nosotros podemos anhelar muchas cosas, nosotros podemos pensar, podemos hasta planear muchas cosas, pero Dios planea para nosotros que día con día nuestra vida sea transformada, y no por nuestro esfuerzo, sino por el Espíritu Santo, y vaya siendo transformada más y más y más a la imagen de Cristo, no a la imagen de lo que el mundo espera. Así es que vamos a hablar hoy acerca de cómo sucede esa transformación para que nosotros podamos ser como Dios espera que seamos. Porque la semana pasada también hablamos un poquito acerca de la vida en el huerto de Edén y la salida del hombre del huerto de Edén. Y a partir de la salida del hombre del huerto de Edén, el hombre está separado de Dios. Y si el hombre está separado de Dios, el hombre se vuelve un ser malo, perverso. Y a partir de ahí podemos ver suceder una serie, ahorita todos nos espantamos con tanta muerte y con tantos asesinatos. Esto no es de ahorita, esto no está sucediendo. El hombre ha sido malo por naturaleza. Todos nos acordamos de Caín, que mató a su hermano. Fueron los primeros actos de amor después de que salieron del huerto de Edén. Y dices tú, ¿ese fue un acto de amor? Pues fue un acto de amor malo, sí. Fue un acto del corazón duro de Caín, fuera del huerto de Edén, fuera de la relación con Dios, enojado, celoso y matando a su hermano. Y dices, oye, eso es bien malo. Ve todo lo que vivió la descendencia de Caín. Por ahí en Génesis 4 viene una declaración de un hombre llamado Lamec. Y Lamec era descendiente de Caín. Y en esa declaración Lamec dice que él mató, hirió a un hombre y que si
La muerte de Caín sería vengada 7 veces. La muerte de Lamec sería vengada 70 veces 7. Y esta declaración la hace Lamec hablándole a sus mujeres. Al menos 2 mujeres menciona ahí en la declaración. Y de acuerdo al contexto, pudiéramos pensar que lo que sucedió para que él matara a aquel hombre sin razón tenía que ver con las mujeres, porque se les está hablando a sus 2 mujeres. Y después de esa declaración que le hace a las mujeres, dice algo que nos hace ver cómo estaba ya la maldad en el mundo. Y esa declaración de decir, Lamec será vengado 70 veces 7, casi es una afrenta a Dios, porque Dios fue el que le dijo a Caín que sea el que lo matara. La muerte de Caín sería vengada 7 veces. Y ahora Lamec viene a tratar de imponer unas reglas diferentes. Y a decir, no, si Caín esto, no, pero yo soy más malo que es lo que está gritando Lamec en esta declaración. Yo soy más malo que Caín. Así es que si aquel hubo un precio sobre la vida de él, sobre mi vida el precio es mucho mayor. Está desafiando a Dios. Se está enfrentando a Dios diciéndole, ahora yo pongo las reglas. Esa es la actitud del hombre, desde que salió del huerto de Edén hasta nuestras fechas. Y lo podemos ver claramente el día de hoy. ¿Qué está haciendo el hombre? Y el hombre me refiero al género humano. No me vayan a sacar aquí la perspectiva de género que para las mujeres que es parte de lo que el hombre está haciendo. Me acabo de acordar de algo. Esta semana había una declaración de una ley que está impulsando en Chile. Y la ley es para que las mujeres no sean llamadas mujeres, sino se les llame criaturas menstruantes. Perdónenme, yo veo sus caras y yo hago lo mismo, pero yo creo que las mujeres se van a tener que levantar y decir, a mí no me llaman así. Así como si el marido les hubiera dicho algo que no les gustó. Y levantarse y decir, si eso sucediera en México, no, claro que no. No somos criaturas, somos creación de Dios. Y aparte nosotros, ya hijos además. ¿Y dónde está tratando de cambiar todas las reglas? Está tratando de mover todo para decirle a Dios, tu plan no funcionó. Por eso no vamos haciendo nuestro plan. Pero el hombre de toda la vida, ese plan no ha funcionado. Así es que necesitamos entender que esta vida que Dios quiere que vivamos es una vida que Él tiene que transformar en nosotros. Vamos a ver Romanos 12, los versículos 1 y 2. No sé si se estoy yendo mucho eco o ¿no? Okay. Me hacen señas si se oye mal, porque yo de aquí oigo muy diferente a como oyen ustedes. Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo, estos 2 versículos, Pablo nos está enseñando la importancia de entender que no tenemos que vivir de acuerdo al molde en el que nos está metiendo este mundo, que no tenemos que vivir de acuerdo a la manera en que nos están hablando que vivamos, sino que nuestra mente tiene que estar siendo renovada, y no renovada de una manera en que nosotros estemos pensando en los nuevos modelos mundiales de cómo vivir, sino una mente que sea transformada directamente por Dios a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos cambiar el entendimiento. Y a lo mejor ustedes están igual que yo, que esta semana estaba estudiando esto y estaba pensando, pero ¿cómo se logra? Digo, Señor, he leído no sé cuántas veces ese pasaje y otra vez lo vuelvo a leer y me pregunto, ¿cómo se logra, Señor? ¿Acaso ya lo logré en mi vida? Es que no es un proceso en el cual va a suceder hoy, se completa mañana y permanece de vida adelante. Es un proceso constante. A mí me gusta eso de los idiomas que se utilizaron para escribir la escritura en griego y en hebreo principalmente, porque la mayoría de los verbos que
pero no es un presente único, sino es un presente que sucede y no se detiene. Así que aquí podemos entender que las vidas tienen que ser transformadas y vueltas a transformar, y vueltas a transformar, y vueltas a transformar. Lo primero que nos habla aquí en el pasaje es que nos tenemos que presentar como sacrificios vivos. Y me gusta la expresión que usa Pablo, porque no dice los vamos a presentar, o los vamos a ir a traer para presentar, o los vamos a pescar y los vamos a... Pablo dice presentarse como sacrificios vivos. Está hablando de algo que no es obligado, de algo que tiene que ser voluntario. Vamos a ver Mateo 16, 24. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y este versículo, erróneamente, algunos piensan que se trata de las suegras. No, no se trata de las suegras. No somos tan graves las suegras, ¿verdad? No está hablando de eso el Señor. Esta declaración que hace Jesús aquí es toda la teología de la salvación contenida en esa declaración. Jesús les está diciendo: ¿estás dispuesto a realmente ser como yo? ¿Estás dispuesto a dar tu vida y dejar todo lo que tú crees que eres para entonces venir y vivir y padecer todo lo que yo padecí? Cuando le dice tome su cruz, no significa tampoco si hay una enfermedad en tu vida, esa es la cruz que Dios te mandó, toma tu cruz y síguelo. No, el Señor está diciendo: niégate a ti mismo. Y no le está diciendo vas a ser negado. Dice: tú tienes que hacerlo. Esto tiene que ser voluntario. Si no, no va a funcionar. Tiene que ser voluntario, que tú te niegues a ti mismo, dejes de ser todo lo que anhelas, todo lo que quieres, todo lo que esperas, todo lo que deseas, y estés dispuesto a caminar con el Señor rumbo a donde sabes que está el sufrimiento. Nos han puesto a pensar, las películas nos presentan una idea muy diferente de la pasión de Cristo. A mí me gusta pensar cosas diferentes, cómo pensar cómo fue el camino del Calvario. Yo no creo que el Señor iba sufriendo por el peso de lo que iba cargando. No creo que iba sufriendo por el vituperio que iba a perder. Él iba sufriendo porque sabía que cada paso que daba lo acercaba más a cargar todo el pecado del mundo sobre sí, para morir por todos nosotros. El Señor iba hacia algo que sabía que iba a ser completamente doloroso, pero iba voluntariamente, porque una y otra vez se los dijo a los apóstoles: ¿no crees que en este momento yo puedo pedirle a mi Padre que me mande una legión y que todos estos de aquí dejen de hacerme daño? Pero este es el plan, y esto es lo que hay que cumplir. Nosotros tenemos que entender que es voluntario lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y cuando se trata de negarse a uno mismo es más difícil, porque normalmente nos gusta ponernos en primero en la vida. Nos gusta ser, si vamos a ir a mujer, queremos ser los primeros en servir. Si estamos en la casa, queremos ser los primeros a los que nos sirven. Si salimos a algún lado, queremos que no hayan filas y queremos ser el primerito que no haya filas. En todo queremos ser los primeros, pero el Señor no está diciendo que vamos a ser los primeros. Está diciendo: quítate todas esas cosas que tú piensas, quítate todas esas cosas que tú anhelas, que dices: qué malo es el Señor. No, al contrario. El mundo nos quiere enseñar que el Señor es malo, que le quiere quitar todo. Lo que el Señor quiere decir: no sabes lo que te está esperando de bendición. Deja todo eso ahí. O sea, lo que trae son lonches, y acá tenemos bistec adentro. Déjalos ahí. Porque aunque tú piensas que vienes sufriendo, si tú lo haces voluntariamente, tú niegas tu cruz. Tú te niegas y tomas tu cruz. Entonces te entregas por completo. El Padre te ama por completo. Y el Padre te va a bendecir por completo.
Y va a cambiar de tal manera nuestra perspectiva que ya no va a ser importante aquellas cosas que nosotros pensábamos que eran importantes. Y Pablo lo refleja en el versículo que leímos, refiriéndose a ello como el cuerpo. Dice que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio delante de Dios. Ese presentar nuestros cuerpos vivos está hablando de nuestra vida íntima, está hablando de lo que soy realmente. Pablo dice, tráelo y preséntalo como un sacrificio. Es como cuando Abraham, Dios lo llamó a presentar a su hijo como un sacrificio. El Señor no le dijo a Abraham, mira, mata a tu hijo y luego me lo traes y le sacrificamos acá. Dijo, tráelo para acá porque tu hijo va a ser el sacrificio. Y Abraham agarró al hijo y agarró al siervo y dijo, vamos, ¿a dónde vamos? Vamos a adorar. ¿A dónde? Pero ¿y el sacrificio? El Señor lo ve. Y se llevó a su hijo. Abraham iba dispuesto a sacrificar a su propio hijo vivo. De hecho, ya lo había acomodado en el altar, ya lo había puesto ahí. Imagínate nada más el hijo volteando y diciendo, oye papá, como que ahora sí estoy creyendo que va a ser el sacrificio, ¿no? Y Abraham le dice, el Señor proveerá. Abraham estaba dispuesto a entregar todo lo que tenía. Pablo nos está llamando a que presentemos nuestros cuerpos físicos delante de Dios. ¿Cómo? Como un sacrificio vivo. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La lucha y la batalla de nuestro cuerpo es con el pecado, es con lo físico. Por eso Pablo dice, mira, Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. ¿Para qué tenía Jesús que tomar la cruz? Pues para que finalmente llegues y seas crucificado. Y para que ahí en la cruz perezca todo lo que tiene que perecer. Caramba, vamos a ser crucificados. No. Pero tiene que ser crucificado tu yo. Tiene que ser crucificado tu cuerpo. Todos tus esfuerzos por ser salvo, todos tus esfuerzos por ser alguien en la vida, todo tiene que ser crucificado. ¿Para qué? Para que entonces te puedas abstener de todo el pecado. A mí durante mucho tiempo en mi vida con el Señor me frustraba el ver que invertimos tiempo por la gente, inclusive el matrimonio, ya estábamos dándoles consejería y a veces hasta sufriendo, oyendo todo. Perdónenme que les voy a revelar algo, pero no lo voy a decir el nombre. En una ocasión estábamos con una pareja, les estaban hablando y mi esposo y yo no volteamos y lo veíamos así como ping-pong. Y llegó un momentito así que yo tuve que meter la mano y decirles, perdónenme, pero en mi vida yo no veo estas cosas. Yo no vengo de volver aquí a oír todas las groserías y todo el maltrato que ustedes están poniendo. Les dije, menos oyéndolos decir que son cristianos, vergüenza les debe de dar. Les dije, delante de mí no vuelvan a decir que son cristianos ustedes dos. Y mucho menos nos permitan volver a ver esto que venimos a ver. Nos habían invitado a la lucha libre. ¿Están por la lucha libre? Porque allá están en el ring y se dan y nos pueden. Y ustedes dos están dando peor que luchadores. Es una vergüenza. Y los aconsejamos y volvieron a recibir al Señor y volvieron a orar y volvieron a hacer tantas cosas como puede la iglesia querer. Y mi esposa y yo frustrados. Es que la gente no está dispuesta a entregarse por completo. La gente no ha entendido que Jesús es el Mesías, esa verdad. Ahorita lo vamos a ver. Tiene que transformar tu corazón. Que nosotros vivimos nada más creyendo que una bonita oración nos hace ya que feliz vivo. Es una vida de sacrificio, es una vida donde vas a entregar todo completamente, no funciona. Si no, el pecado te va a estar molestando y vas a estar, se van a acordar de mí cuando el pecado los esté molestando y van a decir,
Estás como aquella pareja que están actualizando la ley. Sí, espero que te acuerdes de eso. Y que cada vez que vas a levantar la voz, caramba, no debo de seguir permitiendo que el pecado gobierne mi vida, sino me entrego completamente mi vida a mi cuerpo, porque yo lo físico, y lo entrego para que sea sacrificado, para que el pecado no siga dando lata. Si no, el pecado te va a seguir molestando, porque dice Pablo que esto tiene que ser nuestro culto racional. Y dice, no, Pablo, te equivocas, eso no tiene nada racional. O sea, ¿cómo pensar en entregar nuestros cuerpos vivos en sacrificio? Va a ser algo racional. Sí, eso es lo racional delante de Dios, no lo racional en tu entendimiento, no lo racional en lo que tú crees. Es lo racional delante de Dios, porque le estamos presentando el sacrificio. Y para presentar el sacrificio, tiene que haber muerte. No se me confundan, no estamos en la era de los sacrificios, no vamos a agarrar a nuestros hijos o por nosotros mismos, porque luego me va a salir algún valiente. No, aquí tengo un sacrificio. No, espérate, el sacrificio eres tú, no tu esposa. ¿Cómo crees que estemos dispuestos a morir como sacrificio de nosotros mismos? Pero un sacrificio por el Señor, un sacrificio por nosotros. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así que ¿cuál es nuestro culto racional? Agradar a Dios, presentarnos nosotros mismos como un sacrificio delante de Dios y no dejar que el pecado gobierne sobre nuestras vidas. Y si son como yo, ya están pensando, ¿cómo le hago para que no gobierne mi vida? Si cuando me llega la tentación estoy enfadando, está peor que la dieta. El pecado es peor que la dieta. Más necio que la dieta. ¿Cómo lo voy a lograr? La única forma en que lo podamos lograr es que nosotros entendamos este primer paso. Este primer paso es voluntario, que nosotros presentamos nuestra vida, presentamos nuestros cuerpos físicos delante de Dios y presentamos todos esos amigos y cosas que nosotros tenemos para rendirlos al Señor como un sacrificio y que no vuelvan a molestarnos. ¿Para qué es este sacrificio? Para que nosotros podamos ser conformados de acuerdo a la imagen de Cristo. Cristo no tenía ni que encarnarse, no tenía que sufrir, no tenía que morir en una cruz, no tenía que haber resucitado para tomar todo lo que le pertenecía. Ella era como Dios, porque la Escritura nos dice que Él no consideró aferrarse a ser igual a Dios. Ella era igual a Dios, sino Él consideró la voluntad del Padre para nuestra salvación y dejar a un lado todo eso. Imagínate nada más lo que el Señor sometió a la voluntad del Padre para poder hacer la labor del Mesías por nosotros. Para que nosotros podamos ser transformados, tenemos que entender que nosotros no somos conformados, no somos nosotros conformados a una imagen predispuesta por nosotros. Normalmente nosotros como cristianos queremos adaptar a Dios a nuestra vida. Casi queremos vivir la vida y poner a Dios a un lado. Pero ahí juntito, vas conmigo. Nos sentimos muy bien porque decimos Dios. La gente ahora tiene esa costumbre, a todo el mundo le dice Dios con ustedes. Ándale, sí, qué bonito, pero ¿qué significa? No es Dios con ustedes. Es ustedes con Dios, o si no, no vale la pena. Y la gente piensa, lo pongo en una cajita así como de fácil. Y ahí me lo llevo y cuando necesito, pues agarro y Dios soluciona todas las cosas. Y vivo bien bonito y bien feliz. Obviamente no pecar. Y luego ya terminamos haciéndonos muy santos. No hay una manera de vivir la vida con Dios si nosotros no conformamos nuestra vida a Él. Somos transformados para parecernos a Él y que nuestra vida
se conforme a la imagen de Cristo. Se conforme significa se adapte. No significa que se conforme, que diga, bueno, ya me conformaron, sino vaya siendo formada de tal manera que vaya siendo adaptada a la imagen de Cristo. Tiene que ser de esta manera, no hay otra manera. Por mucho que ores, por mucho que lo intentes, por mucho que hagas ayuno, no va a funcionar si tú no estás dispuesto primero a haber sido sacrificado y luego a ir permitiendo ser transformado de acuerdo a la imagen de Cristo. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, aquí no se refiere de la gente que nosotros conocemos, que decimos anden en el mundo y aquí Juan dice que no amemos entonces a los del mundo. No. Está hablando de las cosas que nos rodean, de cómo está conformada esta vida y este tiempo, lo menciona también como este siglo, y que no amemos las cosas que están ahí. ¿Cómo? Para no poder dejarlas y amar al Señor. Es que no tenemos que poner una cosa antes del amor de Dios. Siempre tenemos que poner primero el amor de Dios, que es la obediencia a su voluntad. Si no estamos dispuestos a hacerlo de esa manera, no vamos a ser transformados. Y esa frustración que yo les decía, que muchas veces llegamos a tener o llegué a tener, es porque todos los esfuerzos eran nuestros por cambiar y por enseñar a la gente a cambiar. No le puedes enseñar a la gente a cambiar. Le tienes que enseñar quién es el Mesías. Tiene que de verdad conocer y valorar al Mesías, para que entonces en su vida empiece una transformación que va a hacer que toda su vida cambie. Si no, vamos a ser todos frustrados, como lo he dicho muchas veces. Frustrado, y luego llegaba la tentación y al ratito ya pequé, pues ya no pecaré. ¿Por qué? Porque yo no tenía el valor de Cristo en mi vida, porque yo quería que Él se transformara a mi vida, se conformara a mi vida. ¿Por qué? Si yo estaba peque, ¿qué amaba más? ¿Amaba más al mundo? Yo quería seguir amando al mundo y quería tener a Dios sin soltar las cosas que había visto antes, sin soltar las cosas que yo amaba de esta vida. En Gálatas 1, del 3 al 5, dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál fue la obra que hizo el Señor? Nos libró del pecado, y nos libró del pecado para librarnos de todo este mundo malo. Ahí dice, para librarnos de este siglo malo. No está hablando del periodo exactamente de tantos años. Está hablando de lo que estamos viviendo ahorita en el mundo. Está hablando de lo que estamos viviendo ahorita de tentación, de maldad en el mundo, de perversidad. Y dice que el Señor murió por nuestros pecados para librarnos de eso. La obra de salvación, el problema que el hombre tiene son tres causas: es Satanás, es el pecado, y es que por Satanás y el pecado estamos separados de Dios. Eso es lo que solucionó el Señor. Al enemigo lo venció y nos dio la potestad a nosotros ahora sobre el enemigo. El pecado lo solucionó y lo perdonó. ¿Cuál pecado? Todos. Es más, ahorita los pecados que no has cometido están perdonados. Díganme un pecado que el Señor no lo va a perdonar. La blasfemia contra el Espíritu Santo, nada más. Fuera de ese pecado, fuera de blasfemar contra Dios, cualquier pecado está perdonado. La Biblia no dice Jesús murió y lo viene en la lista por este y este. No. Dice que Él perdonó todos nuestros pecados. Está solucionado.
Y la separación de Dios está solucionada porque nos reconcilió con Dios. Si ya nos reconcilió con Dios, es que ahora nosotros tenemos la oportunidad de que en esa reconciliación seamos transformados. Una reconciliación tiene que venir después de un problema. Se tiene que dar porque hay un problema sucediendo. No decimos nosotros, a ver, vamos a reconciliar estos dos que se aman tanto. No, vamos a reconciliar estos dos que se pelearon. Vamos a reconciliar al niño con su hermano porque pelearon y todo. Y ahora nosotros tenemos que intervenir en el proceso para volverlos a traer, reconciliarlos y que puedan otra vez estar como hermanos, o como matrimonio, o como familia. Él también hizo una obra de reconciliación. Él ya nos reconcilió con Dios. Y está todo listo ahora ¿para qué? Para que nosotros, habiendo abandonado nuestros cuerpos físicos, habiendo abandonado todo lo que harías, habiendo rechazado y negado todos tus anhelos, deseos, placeres, etcétera, 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 y entendiendo cómo Jesús solucionó el problema que tenías delante de Dios, ahora sí estamos en el camino correcto para ser transformados y adaptados a Dios. Y eso es bien emocionante. Me imagino yo el mismo ejemplo que hace el Señor de que Él es el alfarero y toma la pieza y la está formando. Y no sé nada de alfarería. Yo creo que si yo fuera alfarero hacía las ollas chuecas. No soy nadie con las manos para hacer algo como la alfarería. Yo creo que es lo que la verdad es más o menos que me gusta mandar de la carpintería. No porque el Señor haya sido carpintero, ya luego la gente, pues es mi papá hacía mucha carpintería, le gustaba mucho la carpintería. Pero me imagino haciendo alfarería. Yo creo que no doy, pero me imagino al Señor haciendo alfarería y tomándonos a nosotros y luego dándole a la ruedita ahí con el pie para que esté girando y yendo formando y luego de repente una basurita y lo saca y en eso sacando la basurita la vasija de barro se la deja. El alfarero no va a decir, bueno, pues ya no me quedo por acá, la hacemos acá. El alfarero va a decir, la obra es perfecta. Y agarra otra vez el barro y lo vuelve a moldear y lo vuelve a poner en la rueda. Esa es la transformación del Señor de empezar a nosotros. Ese es el adaptarnos a lo que Dios desea para nosotros. En ocasiones nosotros pensamos, es que si el Señor me transforma, ya no voy a ser ese triunfador, conquista y que logra tantas cosas. Si estás dejando de Dios, ¿quién puede ser más triunfador que Dios? ¿Quién puede conquistar más cosas que Dios? ¿Tú crees que eres más fuerte en tus fuerzas o en las fuerzas de Dios? Nos conviene adaptarnos al otro. No solamente es algo que tiene que suceder, es algo que nos conviene. Eso es lo maravilloso del Señor. El Señor cuando te va a bendecir, Él sabe lo que es mejor para ti. Es como la historia de la niña de las perlas, no sé si la han oído alguna vez, que la niña tiene su collarcito de fantasía, de perlitas de fantasía, y la niña está feliz porque se lo regaló su papá y se lo regaló de niña, y ella que son su collarcito de perlas de fantasía. Y de repente viene su papá y le dice, dame tu collar. No, papá, ese collar te quiere mucho, tú me lo regalaste, ¿por qué me lo quieres quitar? Hija, necesito que me lo des. No, yo no te lo voy a dar. Es mi collar y no lo voy a perder. Dame tu collar de perlas. Y la niña, con mucho dolor y llorando, le entrega al papá el collar de perlas. Y el papá le pone un collar de perlas verdaderas a la niña. Y le dice, ahora sí, ya tuve dinero suficiente para regalarte un collar de perlas verdaderas, no de fantasía. Pero la niña no había querido soltar el de fantasía. A veces estamos con Dios. Porque queremos sacar nuestra vida y todo lo que somos y todo lo que tenemos, porque decimos, Dios, ¿qué va a suceder? Sueltas de los amigos. Ahí atrás Dios trae las
y tú estás amarrándote a las perlas de fantasía. Tenemos que ser adaptados a Dios. Colosenses 3:10 dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. La transformación tiene que ser a la imagen de aquel que lo trae, de aquel que nos creó, para que el cambio sea algo bueno, para que el cambio sea lo que Dios anhela de nosotros. Porque a lo mejor yo quiero cambiar muchas cosas, y hay cosas en las que sí mi voluntad puede cambiar. Yo me puedo proponer y no voy a comer mucha harina. Es un cambio bueno, vas a bajar de peso, vas a ser más saludable. Yo puedo poner que voy a ir al gimnasio, voy a ser más saludable, me voy a correr. Está muy bien a para lograr. Pero ese no es el cambio que Dios está buscando en tu vida. Dios está buscando que ese cambio sea para que tengas más como es Cristo, para que seas transformado a la imagen de aquel que te creó. ¿Y para qué fuimos cambiados y creados? Efesios 2, del 8 al 10. Dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que el Señor preparó para que anduviésemos en ellas son las perlas reales. El Señor las tiene preparadas para nosotros, y tiene preparadas puras obras de bondad y de misericordia, y las tiene listas y preparadas para que nosotros vivamos en ellas. Siempre tenemos la idea de que cuando nosotros ya estamos en el Señor, tenemos que hacer buenas obras, sí es cierto, es un fruto de la fe, pero son obras que el Señor ya preparó para ti, son bendiciones que Dios ya tiene para ti, son obras en las que vas a caminar en amor y misericordia de Dios para ser bueno. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que no hay bueno ni aún uno, ni uno solo. Por muy bonitos que nos veamos y por gente que admires, no hay bueno ni aún uno, pero somos hechos buenos por medio de las obras que el Señor preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Y esas obras empiezan a que nuestro corazón pueda ser cambiado, y esas obras de bondad y misericordia van haciendo que nosotros aprendamos a vivir en bondad y misericordia. La verdad es que no estamos acostumbrados a vivir en bondad y misericordia. Estamos acostumbrados a vivir en una vida de carrera, en una vida donde tengo que mantener, tengo que proveer, tengo que pagar, tengo que hacer, tengo que ir al gimnasio, tengo. Y finalmente llega el fin del día y dices: mi vida no tiene nada de bondad y misericordia. El Señor prepara para nosotros esas obras para que, viviendo nosotros en bondad y misericordia, podamos ser renovados una y otra vez. Tito 3:5 dice: Él nos salvó por obras de justicia que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Cuando nosotros en realidad hemos entendido que Jesús es el Mesías, cuando nosotros decidimos tomar nuestra cruz y seguirlo, y valoramos a Jesús como Mesías, valoramos la obra de Dios del Mesías, entonces en nosotros empieza la obra del Espíritu Santo de lavamiento y de regeneración. El Señor prometió que cuando Él partiera, a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque mi Padre les dará otro consolador. Y ese consolador iba a venir para vivir en nosotros y con nosotros. Ya no solamente iba a estar como el Señor que cuando físicamente estuvo con los discípulos, estuvo con ellos, pero no estaba ahí.
Y ahora para nosotros el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Porque desde ahí es donde el Espíritu Santo empieza la obra de lavamiento y de regeneración. Y esa obra que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros, de lavamiento y de regeneración, únicamente va a suceder si Él la hace en nuestra vida. Nosotros no tenemos que comer, no tenemos que hacer nada. Tenemos que poner nuestra confianza en Jesús y permanecer en Él. Y de ahí el Espíritu Santo se encarga en nuestra vida de irnos guiando, de irnos poniendo la iniciativa para hacer las cosas y qué cosas hacer, para que nosotros vayamos siendo renovados y regenerados. Porque finalmente lo que Pablo decía que tiene que ser cambiado en nuestra vida es nuestro entendimiento. Y la Escritura lo menciona como el espíritu de nuestras mentes. Y ese espíritu de nuestras mentes es el que está grabado en el hombre desde que salió del cuerpo de Dios. Ese espíritu de nuestras mentes es el que nos lleva a querer ser los primeros. Ese espíritu de nuestras mentes es el que ha sido educado para la maldad. Es el que ha sido educado para ser el que logra a pesar de los que se atraviesan. Es el que nos enseña que tú tienes que tener, no importa la gente que sufre, no importa la chocura que hagas, tú tienes que tener. Ese es el espíritu que gobierna nuestras mentes. Y eso es lo que Pablo nos menciona en Romanos, que tiene que ser cambiado, y nos lo reafirma en Efesios 4, 22 al 24. Dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados por el espíritu de vuestra mente, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de verdad. Dice que seremos renovados en el espíritu de nuestra mente, seremos vestidos de un nuevo hombre, y ese nuevo hombre en semejanza de Dios fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que Pablo nos habla en Romanos 12, 1 y 2, diciendo que tiene que ser renovado el espíritu de nuestras mentes y tiene que ser cambiado, tiene que ser removido de ahí para que nosotros tengamos un nuevo espíritu. Y esta obra la hace el Espíritu Santo y la hace de dos maneras. La primera de esas maneras, el Espíritu lo hace de afuera hacia adentro, porque acuérdense que adentro no hay nada bueno. De afuera hacia adentro, ¿cómo lo hace el Espíritu de afuera hacia adentro? Él nos lleva a comprender la gloria de Dios a través de Cristo Jesús. Nos lleva a entender el Evangelio, nos lleva a entender la Escritura. Una vez que nosotros hemos entendido el Evangelio, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Mesías, empezamos a leer la Escritura y empezamos a entender, empezamos a darnos cuenta de lo que realmente está escrito ahí y por qué el Señor nos lo puso ahí para que nosotros creamos que es el Mesías. Y el Espíritu Santo hace que nos sea revelada esa gloria y que una vez que nos sea revelada, nosotros apreciemos a Cristo como nuestro Mesías, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando eso sucede, entonces empieza la obra del Espíritu Santo de adentro hacia afuera, porque el Espíritu Santo empieza a cambiar el corazón duro de carne, el corazón duro que parece más de hueso que de carne, lo empieza a transformar y lo empieza a hacer un corazón bueno, y empieza a hacer que pone el valor que nosotros ponemos en Cristo Jesús. Valoramos a Jesús como el Mesías, nuestro corazón se transforma, entendemos la gloria de Dios y entonces somos transformados a la justicia y la verdad que es en Cristo Jesús. Y entonces nuestro entendimiento y nuestra mente son cambiados día con día.
contigo. Tú no vas a querer pecar, porque vas a valorar más a Cristo que el pecado que se te pone enfrente. Tú no vas a querer regresar atrás. Tú no vas a querer dañar a una persona, porque valorando, imagínense nada más, y otra de las sesiones de imaginación, ¿se han imaginado lo que Pablo vio cuando iba por el camino y de repente se le aparece aquí la visión y es Jesús? Y dice que fue tan fuerte la visión que Pablo cayó al suelo, y aparte de caer al suelo, ve tal resplandor, y después de ese resplandor queda ciego, no puede ver. Pero en medio de esa visión le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. De ahí en adelante, vean la vida de Pablo. Pablo era el perseguidor de la iglesia y cambió completamente a ser un proclamador del Evangelio. Lo que proclamaban los discípulos en el Nuevo Testamento era que Jesús es el Mesías. Era lo que le anunciaban a la gente y le decían: Jesús es el Mesías, este que crucificaron, este que ustedes crucificaron, sí es el Mesías. Y vino para salvarnos, y agarraban la Escritura. Y en aquellos tiempos no tenían como nosotros, que hasta en el teléfono tenemos la Escritura. En aquellos tiempos tenían que ir a la sinagoga. Iban a la sinagoga, iban al templo a ver los rollos de la Escritura, y no todos podían agarrar los rollos. Nada más al que le era permitido agarrar el rollo y empezar la enseñanza. Pero Pablo, como era un judío de judíos, podía entrar y agarrar los rollos y decirles: aquí dice, desde Moisés a los profetas, los salmos, todos nos anuncian que Jesús es el Mesías. Y Pablo murió haciendo eso. Después de aquella visión, Pablo no volvió a ser el mismo. Pablo recibió la transformación de lo más. Gracias a Dios, el Señor con nosotros la hace paulatinamente, día con día con día. Porque yo no sé si alguno de nosotros aguantaría una transformación como la de Pablo, pero yo creo que nos hace falta. Porque a veces se nos va toda la semana y a nadie le compartimos el Evangelio. Y a veces se nos va toda la semana y no le compartiste el Evangelio, ni tampoco tuviste oportunidad de ir a bendecir a alguien. Tampoco compartiste de lo que Dios te dio. Tampoco amaste a una persona como el Señor amado. No digo a las que hablamos, digo, todos ustedes son bien fáciles de amar. Estamos hablando de amar y de los que están sufriendo, de amar al necio, de amar al vecino ruidoso. ¿Se acuerdan de su vecino ruidoso? Que tenemos que estar orando por él. A eso es lo que nos llama el Señor amar. Por eso el Señor transforma nuestra mente y nuestro entendimiento para que nuestro corazón, conforme a la imagen de Cristo Jesús, pueda sentir el dolor de los que están en pecado y pueda tratar de ayudarlos y presentarles al Señor como Mesías. Amén. Tenemos nosotros que entender que la obra de regeneración la va a hacer el Espíritu Santo, pero la va a hacer con un propósito. Y ese propósito no va a ser para que tú seas el más caritativo, no va a ser para que seas el más exitoso. Todas estas cosas las hace el Espíritu Santo porque Él hermosa el rostro. Aparte nos bendice, también vamos a ser exitosos. No dije ricos, dije exitosos. A algunos se les dará ser ricos porque para ellos no hay problema con la riqueza. A otros no se nos dará ser ricos porque ya sabe el Señor que si nos da